A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, está con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana queremos dedicarle todo nuestro espacio a los sucesos, los acontecimientos que se han registrado en Venezuela. Vamos a comenzar inmediatamente, vamos a entrar en materia inmediatamente. Durante la tarde del viernes 26 de enero, el sistema de justicia controlado por Nicolás Maduro ratificó la inhabilitación política contra María Corina Machado. En tal sentido, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo, que trabaja para la administración de Maduro, emitió una sentencia que le impide a Machado ocupar y ejercer cargos de elección popular por un espacio de 15 años. Para entender cómo se llegó a tal fallo, cómo se llegó a esa sentencia que le impide a Machado ocupar y ejercer cargos de elección popular por 15 años, vamos a hacer una revisión cronológica de los eventos que se han venido registrando desde el año pasado y que nos han conducido hasta el momento actual. El 17 de octubre de 2023, el 17 de octubre del año pasado, representantes de Nicolás Maduro y delegados de la oposición venezolana se encontraron en Barbados, en la isla de Barbados. Lo hicieron para firmar el acuerdo sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales. Ese documento, el acuerdo sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales, además de la liberación de prisioneros políticos, consagró dos mecanismos de importancia. El primer mecanismo fue un mecanismo para la escogencia del candidato presidencial de oposición y el segundo fue un mecanismo para la habilitación de dirigentes políticos que hacen vida dentro de la oposición venezolana. Gracias al primer mecanismo, es decir, al que consagró una ruta para la escogencia del candidato presidencial de oposición, fue posible realizar la primaria opositora. Se trató de un proceso electoral desarrollado por y para los civiles el domingo 22 de octubre de 2023. Al cierre de esa jornada y según los resultados divulgados por la Comisión Nacional de Primaria, la triunfadora fue María Corina Machado. La lideresa se impuso con casi 3 millones de votos. La victoria incontestable de Machado, reconocida incluso por el resto de los competidores, le otorgó legitimidad de origen y la convirtió en la única candidata presidencial de la oposición venezolana de cara a los comicios presidenciales que deberían o deben realizarse este 2024. Tras ese acontecimiento, tras las primarias opositoras, un proceso que dejó en evidencia la capacidad de organización y de movilización de la que dispone la oposición venezolana, se procedió con tardanza
con tardanza y gracias a la presión internacional a activar el segundo mecanismo. En ese sentido, la administración de Nicolás Maduro admitió que dirigentes opositores inhabilitados por presuntas irregularidades administrativas acudieran al Tribunal Supremo con la finalidad de esclarecer caso a caso, cada caso de manera particular. María Corina Machado hizo lo propio. María Corina Machado hizo lo conducente, es decir, durante la primera quincena de diciembre de 2023, la lideresa, acompañada por su equipo legal, acudió a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por Nicolás Maduro. Tanto Machado como sus abogados, tanto Machado como sus representantes legales, presentaron un recurso en el que solicitaban a la sala, les hablamos, reiteramos, de la sala político-administrativa, solicitaban a la sala revisar la inhabilitación política que de facto le fue impuesta por la Contraloría General de Venezuela en agosto de 2023. Aquella medida de carácter administrativo, la inhabilitación política contra María Corina Machado, y de la que al parecer la misma Machado, la propia Machado, no fue informada, no estuvo, y hasta la fecha no ha estado avalada por acto jurídico alguno. Pese a ello, y luego de poco más de un mes, les recordamos que María Corina Machado acudió al TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro durante la primera quincena de diciembre. Luego de esa acción, luego de esa actuación, después de poco más de un mes, la sala político-administrativa del tribunal controlado por Maduro indicó que Machado se encuentra inhabilitada por su aparente participación en irregularidades que se habrían cometido durante la extinta presidencia encargada de Venezuela. Es importante, en este punto, es importante destacar que aunque Vente Venezuela, el partido político de María Corina Machado, sí hizo vida en la Asamblea Nacional electa en el año 2015, la organización Vente Venezuela no formó parte del Ejecutivo paralelo que se instauró en 2019 con el aval de Estados Unidos y de otros 49 países. Hasta este punto hemos hecho una revisión cronológica de los hechos, de los sucesos, desde que se firmó el acuerdo o los acuerdos de Barbados hasta el punto en el que la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, reiteró la inhabilitación política contra María Corina Machado. Tal y como lo hemos estado haciendo desde el segmento anterior, estamos conversando acerca de María Corina Machado, pero sobre todo acerca de la reciente sentencia que ratifica su inhabilitación política por un espacio de 15 años. Ese fallo, esa sentencia, que salvo seña en contrario, impide a María Corina Machado medirse en unas elecciones justas, libres y verificables, resulta violatoria del Estado de Derecho, pero también resulta violatoria de los acuerdos alcanzados en la isla de Barbados. Para empezar, es violatoria del Estado de Derecho porque la sentencia en sí misma se desprende de una serie de sucesos
que atentan o atentaron contra el debido proceso. Aunque Machado y su defensa, aunque Machado y sus representantes legales acudieron al Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de solicitar la revisión y suspensión de su inhabilitación, luego de presentada la cautelar, es decir, luego de presentado ese recurso en el que solicitaban la revisión y suspensión de la inhabilitación política, funcionarios del propio Poder Judicial, funcionarios del propio Tribunal Supremo de Justicia, impidieron que los abogados de la lideresa tuviesen acceso al expediente de la causa. Por otro lado, y aunque la Sala Político-Administrativa se declaró competente para conocer el caso y admitió la demanda, la propia Sala pasó a decidir sobre el fondo del asunto. Es decir, en una misma sentencia, la Sala dijo: soy competente para conocer la demanda, pero además en esa misma sentencia, de forma inmediata, resolvió el asunto. Esto sin dar lugar al proceso de juicio que debía ser seguido en aras de resolver el contencioso. En otras palabras, a María Corina Machado no solo se le impidió conocer por qué se le inhabilitaba, sino que tampoco se le permitió presentar argumentos y pruebas que desmontasen las razones esgrimidas por la Contraloría General de Venezuela para inhabilitarla. Esa realidad, una realidad que es palpable, que es notoria, que es demostrable, es la prueba de que a Machado se le impidió hacer ejercicio de su derecho a la legítima defensa. Esa garantía, el derecho a la legítima defensa, no solo le corresponde a Machado, no solo lo goza la lideresa. Se trata de una garantía, y esto es importante decirlo y recalcarlo, que puede ser invocada y ejercida por cualquier ciudadano de conformidad con el marco jurídico venezolano. En cuanto a los acuerdos de Barbados, la sentencia que ratifica la inhabilitación política de María Corina Machado viola los acuerdos por distintos motivos, por distintas razones. En primer lugar, crea un clima de tensión. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia controlado por Nicolás Maduro crea un clima que resulta hostil y que perjudica la ruta hacia unas elecciones verdaderamente libres y competitivas. Por otro lado, la sentencia retrasa el comienzo de cada una de las fases que han de cumplirse, que han de ser cumplidas antes de llegar al día de la elección. Es decir, la sentencia retrasa el cumplimiento del cronograma electoral. Pero además, la sentencia transgrede los acuerdos de Barbados porque impide levantar las inhabilitaciones políticas sobre todos, y acá es preciso ser enfáticos, todos los dirigentes que forman parte de la oposición y que pueden llegar a ser presidenciables. Esa acción, el impedir que se levanten las inhabilitaciones políticas,
esa acción agrava la situación de crisis, la situación de tensión que se vive en Venezuela, pero además, impide a los dirigentes de oposición, de la verdadera oposición, ser elegidos para ocupar cargos, valga la redundancia, de elección popular, lo cual viola de manera flagrante el mecanismo de verificación de inhabilitaciones que se acordó en la isla de Barbados. Hemos llegado al último bloque de nuestro espacio por la noche de este jueves y hasta el momento, hasta este punto, hemos compartido con ustedes la cronología de sucesos que condujeron a la sentencia contra María Corina Machado, pero también les hemos explicado por qué ese fallo es violatorio del Estado de Derecho y de los acuerdos alcanzados en la isla de Barbados. En este segmento queremos, sin embargo, puntualizar la razón por la que la administración de Nicolás Maduro ha decidido actuar contra María Corina Machado, contra su equipo de trabajo y contra la candidatura presidencial que encabeza la propia Machado. En números redondos, y les pido por favor que presten mucha atención a las cifras que les vamos a compartir. En números redondos, Nicolás Maduro tiene una desaprobación, estamos hablando de desaprobación, de por lo menos 80%. Esa es la cifra, 80% de desaprobación. Lo anterior es indicativo de que al día de hoy Maduro cuenta con 20% de respaldo o tal vez bastante menos. En contraposición, María Corina Machado aparece bien situada. La dirigente, la lideresa de la oposición venezolana, ha logrado capitalizar el descontento que existe entre los venezolanos luego de más de 2 décadas de gobiernos chavistas. De igual modo, y tras su victoria en la primaria opositora, en la primaria de oposición, Machado ha logrado aglutinar el respaldo de los actores políticos, de esos diversos, distintos, variopintos actores políticos que hacen parte de la verdadera oposición venezolana. María Corina Machado ha logrado, insistimos, aglutinarlos a su alrededor. En virtud de lo anterior, encuestas que miden la intención de voto de cara a las presidenciales que deben realizarse en Venezuela durante este año, señalan que en unas votaciones limpias y por tanto verificables, y vamos a repetirlo, en unas votaciones limpias y por tanto verificables, Machado vencería a Maduro con un margen de al menos 40 puntos porcentuales por encima del denominado presidente obrero. Ante tal escenario de derrota inminente, es que la administración Maduro ha decidido arremeter contra la líder opositora. Lo ha hecho de facto, lo ha hecho por la vía de facto, a través de un acto administrativo del que poco o nada se conoce. Lo ha hecho
mediante la instrumentalización del sistema de justicia para ratificar la inhabilitación de Machado, pero también lo ha hecho mediante la furia bolivariana. Y sobre eso vamos a hablar enseguida. Ese nombre, furia bolivariana, es el sustantivo escogido por Nicolás Maduro y por su entorno para bautizar el pseudo operativo de seguridad con el que la administración Maduro pretende intimidar, perseguir y reprimir. Justo después de que Nicolás Maduro instruyera aplicar la furia bolivariana, su Fiscalía General denunció supuestos planes magnicidas y además ordenó la detención de una treintena de personas entre civiles y militares. Tras la activación de la furia bolivariana, también se produjeron pintadas con mensajes intimidatorios en las fachadas de por lo menos 20 sedes de distintos partidos políticos de oposición. Esos mensajes, los mensajes intimidatorios, también fueron pintados en las fachadas de universidades, agrupaciones sindicales, organizaciones gremiales y emisoras radiales. Con todo lo anterior, con todo lo que hemos venido describiendo hasta este instante, la administración Maduro no solo busca frenar la candidatura de María Corina Machado, Nicolás Maduro también busca entorpecer la campaña de la lideresa y sembrar el terror entre los seguidores y los activistas que le apoyan, a María Corina Machado. Maduro busca además generar un clima de miedo, hay que decirlo muy abiertamente y muy claramente, un clima de miedo que paralice a una sociedad que de movilizarse en unas elecciones verdaderamente limpias, verdaderamente justas y además verificables, podría desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y por tanto desalojarlo del poder ejecutivo venezolano. Todas esas son las grandes razones por las cuales Nicolás Maduro ha abierto distintos frentes y en cada uno de esos distintos frentes ha procedido a atacar no solo a María Corina Machado, a sus seguidores, a su equipo de trabajo, sino también atacar la campaña presidencial que, insistimos, encabeza María Corina Machado, hasta este momento candidata presidencial de la oposición venezolana. Hasta acá ha llegado esta entrega, esta emisión de ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Les acompañó Alejandro Linares Mendoza y, como de costumbre, estar con ustedes siempre será un placer.